Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 198 a 231. Creo en un solo Dios. En esta afirmación, primero nosotros hablamos de creo en Dios. Y desde ahí va a partir todo lo demás. Es el primer enunciado y el más importante porque es el que nos va a dar la pauta de poder hablar, de poder entender, de poder dialogar, de poder explicar. Todo lo demás que digamos va a partir de este enunciado. Creo en Dios Padre. Ahora, ¿por qué empezamos con Dios Padre? Porque es la primera persona de la Santísima Trinidad. Y también en este apartado vamos a hablar de la creación, porque la creación es el comienzo y fundamento de todas las obras de Dios. Ahora, creo en Dios, porque es el principio y fundamento de absolutamente todo lo que tenemos, lo que vemos, lo que somos. Creo en Dios es la primera afirmación y la más fundamental. Todos los demás artículos van a depender de este primer enunciado. Creo en Dios. Ahora, Dios se revela como el único Dios. Solamente hay un solo Dios. Decir creo en Dios es creer en el único. Esto es muy importante porque a veces hablamos de dioses, ¿verdad? Los dioses cananeos, los dioses de los egipcios, los dioses... esos son dioses con minúscula. Nosotros no creemos en nada de eso. Solamente creemos en Dios, con D mayúscula, un solo Dios. Ahora, decimos que es uno por naturaleza, por substancia y por esencia. Y alguien va a decir otra vez con esas palabras. Espero que al finalizar el catecismo seamos más familiares a estos conceptos que sí tienen mucho de filosofía. Por lo pronto, quedémonos con la idea de que solamente existe un solo Dios. Y en Él es en quien creemos. Este Dios único es el que se revela al pueblo de Israel. Y se revela como el único. Cuando dice, escucha a Israel, el Señor es tu Dios. Solo a Él adorarás. Él es el único y a Él amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Habla y se revela como el único Dios. Ahora, algo que es muy importante es de que Dios revela su nombre y esto es de suma importancia y vale la pena que separemos casi un capítulo para hablar solamente del nombre de Dios. Dios no es una fuerza extraña, Dios no es una energía que hay que tratar de conocer y manipular, no. Dios revela su nombre y al revelar su nombre está expresando su esencia, su identidad, su persona. Dios es un Dios persona que busca darse a conocer al ser humano. Por eso revela su nombre. Dios tiene un nombre y esto es importante porque no nos referimos a una energía extraña, nos referimos a alguien que al salir al encuentro del hombre revela parte de sí con la única finalidad de que Él quiere ser conocido. Él nos conoce y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Pero también quiere que nosotros lo conozcamos. También quiere que nosotros lo amemos. Por eso cuando reflexionamos en el hecho de que Dios se revela, de que Dios se da a conocer, es porque ahí, precisamente ahí, está la intención de Dios. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Dios quiere que lo conozcamos y al conocerlo, quiere que lo amemos. ¿Por qué Dios se revela? Con la única intención de expresar que Él es amor. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, a lo largo de todo el proceso de la revelación de Dios, Dios se ha ido dando a conocer progresivamente y a lo largo de la historia parece que pone énfasis en algunas características de su nombre o va revelando diferentes nombres que de una u otra forma pone énfasis en diferentes atributos de Él mismo. Por ejemplo, Dios es un Dios vivo. Cuando Dios se revela a Moisés le dice, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Está hablando de un Dios vivo que trasciende toda historia, todo tiempo, todo lugar. Porque Dios no habla en pasado como yo fui el Dios de... No, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es un Dios vivo que está fuera de nuestra concepción temporal, que está fuera de nuestro tiempo, de nuestro espacio, pero es un Dios vivo. Ahora, cuando Moisés le pregunta a Dios en Éxodo 3, versículo 13, 15, léelo. En el catecismo vienen muchos textos bíblicos. Detente y léelos, reflexiona en cada texto bíblico que vas a leer en estos apartados del catecismo, porque son muy importantes. Cuando Dios revela su nombre, Moisés le pregunta, pero cuando me pregunten quién me envía, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir? Y ahí Dios le dice, les dirás, yo soy es el que te envía. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy, o yo soy el que es, o yo soy el que soy que es. Es un nombre muy misterioso, pero es un nombre. Es misterioso porque al mismo tiempo no nos dice mucho de sí y nos dice todo. Si yo te pregunto tu nombre, ¿verdad? Tu nombre usualmente define, delimita, está en relación con alguien más. Los nombres actuales tienen nombre y apellido, es decir, sabemos de dónde venimos, nos definimos en relación. Si yo te pregunto, ¿quién eres? Me vas a tener que dar palabras que van a describirte tu nombre, tu dirección, tu trabajo, tu raza. ¿Quién eres? Soy fulano de tal, trabajo en tal lugar, vivo en tal lugar, soy hijo de tal, soy padre, me dedico, estudié. Hablamos y nos definimos en referencia a. Cuando Dios revela su nombre, Él no encuentra ninguna referencia. Él simple se muestra como el que es. Literalmente, Dios es el que es y no hay nadie que se le parezca a Él. Ahora, es importante que leas el número 209 del Catecismo. Porque en este número vamos a hablar de la importancia del nombre de Dios. Algo que no debemos de olvidar porque a veces está muy de moda estar mencionando el nombre de Dios y el Catecismo dice así: por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, Adonai, y en griego, Kyrios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es el Señor. Ahora, ¿por qué quiero subrayar esto? Te quiero contar una experiencia. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad Pontificia hebreo y que leíamos la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo, como cualquier otro idioma teníamos que practicar la lectura, la gramática, la escritura. Y cuando leíamos un texto donde ahí aparecía el nombre de Dios y que algún compañero cometía el error de pronunciarlo, el maestro se enojaba mucho y nos decía, no pueden ser ustedes irrespetuosos. Cada vez que vean ese tetragrama, la palabra que define o que expresa el nombre de Dios, no lo lean. Cámbienla por la palabra Adonai. No digan el nombre de Dios, digan el título Adonai, que significa Señor, o que cuando se traduce el Antiguo Testamento en griego, incluso no traducen el nombre de Dios, sino que lo traducen con la palabra Kyrios, que precisamente es el mismo título que se le va a dar a Jesús, Kyrios, Dios. ¿Por qué lo digo? Me parece que el Papa Benedicto también en una ocasión él explicó que incluso en la liturgia de la misa y de los sacramentos, en la liturgia, no aparece el nombre de Dios. Lo suplimos por la palabra Señor. ¿Por qué? Por respeto. Sé que actualmente hay muchos cantos que dicen el nombre de Dios e incluso por ahí hay debates entre algunas iglesias cristianas no católicas que traducen el nombre de Dios de una forma y otros lo traducen de otra. No,
en respeto, ni siquiera deberíamos de tratar de pronunciarlo. Cada vez que leamos el nombre de Dios, cambiemos esa palabra por la palabra Señor. Igual que mi maestro, el maestro decía, no lo lean, cambien esa palabra, ahí está escrito porque es texto sagrado, pero nadie lo pronuncia, no puedes pronunciarlo, no puedes igualarte a él. El día de hoy hay Biblias de estudio, por ejemplo la Biblia Jerusalén, que es la que recomiendo. Ahí está escrito el nombre de Dios porque tratan de traducir lo más exacto que se pueda. No leamos, no pronunciemos esa palabra, cambiémosla por la palabra Señor o Adonai, si quieres decirlo en hebreo. Pero tratemos de formar ese hábito, de quitarnos. ¿Por qué? Porque expresa también el respeto que le tenemos a Dios cuando se revela, cuando se da a conocer. Ahora, Dios también se da a conocer como un Dios misericordioso y clemente. Hay textos bíblicos en Éxodo 34, versículo 6, que dice, Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Podemos hablar mucho de lo que Dios va revelándose con su nombre, de que es un Dios de verdad, de que es un Dios amor. En Dios no hay mentira, Dios es luz y Dios también se revela con amor, con misericordia. Incluso en el catecismo hay frases que toman del Antiguo Testamento donde dice Dios se revela como el Padre por excelencia que ama a sus hijos. Como el amor más grande de una madre hacia su hijo, incluso nos ama más que el amor que una madre puede tener a su hijo, e incluso nos ama más que el esposo que ama a su mujer. En el catecismo hay muchos textos bíblicos que hablan de que el amor de Dios es eterno, es fiel, es personal, es misericordioso. ¿Consecuencias de creer que Dios existe? Pues claro que tiene que haber muchas consecuencias. La primera de ellas es de que reconocemos la grandeza de Dios. La segunda es de que vamos a vivir en una acción de gracias sabiendo que Dios nos ama, nos busca. No solamente nos ha creado, sino que además quiere que lo conozcamos y que lo amemos. Nos ayuda a reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todo ser humano. Pues si yo creo en este Dios, creo también de que Dios a todos nos ama y busca revelarse a cada uno de nosotros. Entonces voy a respetar la dignidad de todo ser humano. Ahora, también me va a ayudar el creer en Dios a saber usar bien los bienes creados, a no explotarlos, sino a cuidarlos como un regalo de este Dios que me ama. Y también creo que lo más bonito es de que decir que creo en Dios implica decir que confío en Él. De tal manera que aquella persona que cree en Dios es una persona que es agradecida, es una persona que vive en esperanza, es una persona que vive en confianza en Dios. Decir creo en Dios es decir que creo que este Dios que se revela me busca para que yo pueda tener una comunión con Él. Seguimos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Te invito a que leas estos números que son muy importantes para poder profundizar más en el por qué Dios se revela a sí mismo, en la importancia del nombre de Dios que expresa su esencia, su misión, que es lo que decíamos, Dios es el que es. Y aunque hay una palabra que pudiéramos llamar nombre de Dios, expresa este sentido. Dios es el que es. ¿Y quién es Él? Es amor, es fidelidad, es ternura, es misericordia, es el que busca que nosotros lo conozcamos y lo amemos.